Gracias. Bueno, buenos días. Creo que hemos hablado ya todos de datos, de las decisiones, las acciones con los agentes. Pues bueno, voy a dar otra dimensión más, ¿no? desde SilentView. SilentView es la plataforma que hemos desarrollado para la gestión del ciclo integral del agua. ¿Vale? Tengo que daros contexto también de qué es Hídrica, qué es SilentView y dónde nace, ¿no? Y para eso tengo que empezar a hablar de Global Omnium. Global Omnium es una de las utilities pues, líder mundial en innovación. También invirtió muchísimo dinero en esa transformación digital totalmente necesaria para afrontar pues, todos los retos que se vienen en el sector del agua, como Cristina ha estado comentando. Eso viene a través de una experiencia de más de 100 años y de gestión de más de 400 municipios, entre ellos la ciudad de Valencia, ¿no? Y a partir de ahí tenemos que resolver ciertos retos, ¿no? Esos retos es la escasez del agua. Todos sabemos que es un recurso preciado y que tenemos que intentar optimizar. Los elevados costes de producción del agua también es algo que tenemos que tener en consideración. Y luego, a lo largo de esa experiencia, ¿no? de más de 100 años, acabas acumulando un montón de sistemas que son dispersos, de datos que son heterogéneos, de sistemas bueno, pues que no son tan modernos, y todo eso lo tenemos que integrar, ¿no? para poder tomar unos buenos datos. Y la brecha generacional, lo que estábamos hablando, ¿no? Cristina estaba comentando que hablaremos de agentes, hablaremos de un montón de cosas, cómo viene la IA, cómo nos está apretando la IA desde la parte de los posibles CEOs, ¿no? Esta mañana también estábamos hablando de quiero la IA, ¿para qué? Pero quiero la IA, la quiero ahora, ¿no? Esa presión la tenemos, la presión interna de los distintos departamentos presionándonos. Esa brecha generacional es importante. Tenemos gente que está a punto de jubilarse que tiene un know-how increíble y gente que entra nueva que quiere utilizar herramientas digitales. Vamos a ver cómo combinamos todo esto. Pues se hizo una inversión muy importante durante esos últimos 15 años, antes de la creación de Hídrica. Hídrica nace en 2020 con ese espíritu de comercializar esa solución digital que utiliza Global Omnium. Inicialmente llamamos al producto GoAigua, haciendo un guiño hacia Global Omnium, AI en cuanto a inteligencia artificial y Aigua, ¿no? La palabra agua en valenciano. Y nuestra andadura a nivel internacional pues, nos llevó a empezar a aprender el uso del agua en distintos mercados, ¿no? ¿Qué ocurre? Por ejemplo, el primer sitio donde fuimos, en Houston, nos llamaron porque tenían un montón de problemas con la red de alcantarillado. La red de alcantarillado de Estados Unidos, o la de Houston en particular, pues no está bien dimensionada, está infradimensionada. Tenían un montón de problemas con la red, tenían un montón de atascos y eso producía desbordamientos en la calle. Al final, Houston puso una sanción de unos $50.000 cada vez que había un desbordamiento y dijo, así lo van a tener que arreglar sí o sí, porque es un dineral. Nos llamaron y instalamos nuestra solución de detección de obstrucciones con un modelo que predecía cuántas horas iban a pasar hasta que se produjera el desbordamiento. Con esto podíamos enviar a personal de campo a hacer la limpieza preventiva y solucionar el problema. Pues uno de los ejemplos, ¿no? Cosas que aquí en España pues no nos pasa porque el alcantarillado está sobredimensionado muchas veces. Otra experiencia interesante, ¿no? o curiosa es la de Qatar. En Qatar sabéis que tienen problemas de escasez de agua. Ellos, la depuración del agua para ellos es crítica porque quieren reutilizar al máximo posible el agua. Y en 2022 tuvieron que organizar la FIFA, el Mundial de Fútbol. ¿Qué ocurre? Que querían tener el país pues, con parques y jardines bien regados, bien mantenidos, pero con la mentalidad de que tenían que aprovechar el agua. Diseñamos una solución inteligente para regar parques y jardines utilizando agua reusada y manteniendo pues, lo mejor posible esas estancias. Otro dato curioso, pues ese agua reutilizada la utilizan para llevar a torres de refrigeración que tienen los edificios para la climatización, pero no solo para eso, incluso para ducharse. Aquí calentamos el agua y allí la tienen que enfriar, ¿no? para ducharse, cosas curiosas, ¿no? que vamos aprendiendo. En 2024, una multinacional americana, en este caso Xylem, que es uno de los principales fabricantes de dispositivos para el mundo del agua, se fija en nosotros y nos invierte, adquiere la mayoría de las participaciones y cambiamos el nombre de la solución a SilentView. De ahí viene el nombre. Los retos del sector del agua no los voy a volver a repetir. La ventaja de ser de los últimos es que muchos ya han nombrado esto y mi colega Cristina suele nombrarlos, ¿no? Pero bueno, ahí los tenéis. Sí que es importante mencionar que nosotros, cuando vamos a una utility,
pues le preguntamos cuáles son los dolores. Lo primero que nos preguntan es, ¿tenéis IA? Lo primero, ¿vale? Que es, si veis, es el último escalón, ¿no? ¿Y tenéis agentes? ¿Y tenéis...? Sí, claro, tenemos de todo. Pero vamos a empezar a hablar de cosas serias, ¿no? ¿Cómo tienes preparada la utility? ¿Tienes esos datos? ¿Tienes dispositivos que te digitalizan y te envían esa información de forma adecuada? Ese es el primer escalón de ese grado de madurez que tenemos que analizar cuando aterrizamos, ¿no? Para eso, captamos esos datos, los unificamos en esa plataforma, que decía mi compañero también Luis, ¿no? Una plataforma donde homogeneizas el dato, tienes un modelo de datos único donde tomar decisiones. La capa visualización, importante en las utilities del agua, esa capa GIS que te consolida datos que son pues, monstruosos, ¿no? Y te lo representan en un mapa para poder tomar decisiones. Y a partir de ello podemos empezar a hablar de ciencia de datos, de analíticas, de detección de patrones, de utilizar esos patrones para detectar anomalías, para buscar fugas. Un montón de casos de uso como Cristina pues, ha mencionado, ¿no? Con esos datos, además, si tenemos actuadores, podemos optimizar procesos industriales. Podemos calcular cuál es la forma más eficiente de hacer algo y, bueno, pues actuar, ¿no? Optimizar. Y la última capa ya hablamos de la inteligencia operacional, donde ya podemos meter pues, los gemelos digitales que representan una realidad, la modelan, podemos ejecutar un montón de escenarios posibles y, bueno, pues implementar esa parte agéntica, ¿no? Que alguien, de alguna forma, esté ejecutándose de forma virtual, distintos escenarios y proponiéndote acciones a realizar. En cuanto a arquitectura de la solución, voy a ser muy rápido aquí. Hemos hablado de datos heterogéneos que vienen de distintos sistemas. Lo consolidamos en una plataforma que nosotros llamamos Smart Water Engine. Referenciando a mi compañero Manuel, utilizamos ontologías para entender de qué estamos hablando. No es lo mismo un pozo que un data logger que está midiendo un caudal y está asociado a un determinado activo. Con esto ya podemos tener casos de uso utilizando pues, esa información y resolviendo los problemas del ciclo integral del agua, que va desde la potabilización, la gestión de la red de agua potable, la gestión del alcantarillado y la depuración y devolución al medio. Todo esto envuelto en esa capa de inteligencia operacional que recopila toda la información. Y la información no la utilizamos para nosotros mismos, solo para el producto, solo para no es propietaria, como decía antes Manuel. Disponibilizamos un data lake donde un científico de datos en la propia empresa puede utilizarlo y mejorar o añadir sus propios modelos, ¿no? La IA al final la tenemos en todas las capas, ¿no? Es la pregunta que te van a hacer cuando llevas un producto digital. Otra innovación bueno, que hemos añadido desde hace un año, somos una empresa de desarrollo de software, de soluciones del agua. Hemos cambiado el paradigma del ciclo de desarrollo de software. Empezamos no solo con la parte del desarrollo, de la codificación, sino desde la parte de la ideación de producto. Nos hacemos preguntas como, oye, ¿cuál es el valor de mercado? ¿Qué estoy resolviendo realmente en la utility? ¿Cómo de importante es esto? Con esto conseguimos priorizar cuáles son las ideas que tenemos que llevar a mercado y que van a ser más atractivas. El análisis funcional lo podemos detallar al máximo posible, toda la especificación que podamos necesitar. Nos la va a preguntar una IA, un agente que hemos creado nosotros, que es experto en desarrollo de soluciones para el agua. Incluso podemos hacer un prototipado rápido y de alguna forma iterarlo hasta que estemos suficientemente tranquilos de que hemos cubierto todos los casos de uso. Análisis técnico no nos lo podemos saltar, o sea, no va desde el Product Manager a la implementación directamente. Tenemos que hacer un análisis técnico porque trabajamos con volumetría, trabajamos con tiempo computacional que tenemos que medir y tenemos que diseñar la solución entendiendo qué es lo que va detrás de esto y optimizándolo. Desarrollo, por supuesto, pruebas es también evidente y la documentación acaba siendo la última fase en la que la IA nos ayuda recopilando toda la información que hemos utilizado durante todos los procesos. Es una consecuencia, no es un esfuerzo, ¿vale? Hemos hecho ese cambio de paradigma. Entrando a casos concretos, ¿no? Cristina ha nombrado varios, pero porque veáis algún pequeño ejemplo también. Analizamos las imágenes de vídeo de la red de alcantarillado para detectar esas obstrucciones y categorizarlo a nivel de infraestructura, cómo está de dañada o no y reemplazo. Lo utilizamos para buscar fugas en la red de agua potable con imágenes satelitales
Y, bueno, pues al final acabamos haciendo patrones, anomalías, predicciones de futuro, pues que sería la forma clásica de utilizar Machine Learning. La última parte, mi última slide, que habla de las acciones, que esta es la parte novedosa, ¿no?, que decía Cristina. El año que viene hablamos de agentes. Nosotros hemos introducido ya una nueva pieza en nuestra arquitectura, que es un MCP, que cataloga todas las acciones que podemos hacer dentro de nuestro software. Acciones que pueden ser desde consultar cuál es el nivel de un depósito hasta poder incluso proponer soluciones, ¿no?, pues para resolver un problema. Esto nos habilita a poder utilizar cualquier LLM, sea propietario, sea un cloud privado, sea abierto. El LLM no va a tener acceso a los datos, lo almacenamos en nuestra capa de seguridad, pero nos habilita a tener estos agentes, ¿no?, que al final la utility nos pregunta, oye, ¿cómo puedo hacer esto? Y no nos quedamos ahí, sino que le dotamos de contexto experto del mundo del agua. Esa brecha generacional la eliminamos. Cogemos la información, tenemos el contexto y somos capaces de acabar en la última etapa, ¿no? Decir, bueno, tenemos un compañero virtual, que es un compañero que tiene el conocimiento del agua, tiene acceso a los datos, a las herramientas, a las interfaces y me va a proponer cosas. Cuando llegue a primera hora de la mañana me va a decir, haz esto o haz lo otro. Y esto era todo. Muchas gracias. Muchas gracias.